Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Monedas e Historias. Bueno, ¿cuánto tiempo sin hacer ningún vídeo? La verdad es que he estado bastante liada y aquí estoy con mi cajoncito de moneda grande de bronces, sestercios, dupondios, ases, moneda provincial. Y si os acordáis, pues hice una primera parte donde acabamos justo antes de la dinastía Severa. Entonces yo ya he colocado todo lo que tengo a partir de ahí, que es poquito, la verdad. Pero bueno, vamos hoy a disfrutar un poco de estos sestercios que tengo, que a mí me parece que son preciosos y siempre es una moneda, el sestercio, que es bastante llamativa por su tamaño y a mí la verdad es que últimamente me está gustando más el comprar sestercios o dupondios, moneda de bronce en general, así grandota, que denarios, que también me gustan mucho, pero pues ahora estoy prefiriendo este tipo de monedas. Entonces, bueno, pues voy a empezar por este sestercio que tengo aquí, que es un sestercio, el primero que tuve de Septimio Severo. Ahí podéis verlo, veis que la leyenda pues no se lee demasiado bien, pero sí que podemos ver aquí Seb, ¿vale? Y bueno, ahí tenemos el busto a la derecha. Voy a acercarlo porque si no, como tiene una patina tan oscura, igual no se ve bien. Ahí está, ¿veis? Y bueno, pues aquí os enseño el borde. Es un sestercio, como os decía, con una patina negra, negra, negra. Ahí tenemos el reverso con esa victoria. El reverso está un pelín desplazado hacia la derecha. Bueno, este fue el primer sestercio de Septimio Severo que tuve, pero luego conseguí otro que estaba un poquito mejor. A ver, un poquito mejor, bueno, pues veis que la leyenda sigue prácticamente sin leerse, pero el busto está bastante mejor. Fijaos qué bonito. Y aquí tenemos que en el reverso sí que esto está bastante más centrado y el reverso pues también está mejor. La verdad es que misma pátina, una pátina muy negra, muy muy negra, ¿veis? Y eso es lo que tengo de Septimio Severo. No tengo sestercio, ni dupondio, ni nada de Julia Domna, de Julia Maesa, bueno, de Plautila, de todos estos, incluso de Caracalla, de El Gábalo. Realmente estoy pendiente de que me lleguen algunos lotes y cuando me lleguen os los enseñaré, y sí que hay algo de eso en esos lotes. Así que bueno, pues ya pasaríamos a los dos sestercios de Alejandro Severo. Alejandro Severo me pasó lo mismo. Primero tuve este, que además lo restauré yo porque no se veía prácticamente la leyenda. Y bueno, pude conseguir que se viera un poco mejor, que se viera el rostro un poco mejor. ¿Veis? Es muy bonito. Y el reverso pues tampoco se distinguía prácticamente nada. Así que bueno, conseguí sacar aquí un poco de relieve en la figura y algo de la leyenda. ¿Veis el COS 2 PP y el SC? Bueno, pues este sería mi primer sestercio de Alejandro Severo. Y luego pues compré este, lo mismo, está un poquito mejor,
porque veis que la leyenda ya sí que se distingue, se ve dus Alexander Aug. Bueno, es bastante grueso, como todos los sestercios. Y aquí tenemos el reverso. Y luego tengo uno de Maximino el Tracio. Es este que tengo aquí. Bueno, indiscutiblemente Maximino, ¿veis? Maximinus. Y aunque no se leyera, fijaos en esa prominente barbilla que tiene este hombre. Ahí está. Y bueno, pues el reverso un poquito más tocado. Se distingue ahí una figura sentada, parece que con una victoria en la mano. ¿Veis? Pero bueno, esto es uno de los que tengo a mejorar, como tantos otros. Bueno, pues aquí veis... Ay, no lo veis porque... A ver... Aquí, como os decía, aquí veis que tengo un huequecito para Balbino y Pupieno. Probablemente Pupieno ni de broma, Balbino puede ser que consiguiera algo. Y luego ya paso a Gordiano. A Gordiano III, que este sestercio me encanta. Tiene una pátina verde, oliva, que no sé si podéis distinguir, yo creo que sí, que se ve un poco. Está muy centradito, se ve perfectamente la leyenda. Aquí fijaos, este es un poquito más delgado. Y aquí tenemos el reverso. Veis que es en la leyenda, podemos leer Iobi Statori y el SC. Bueno, este es uno de mis favoritos, me gusta muchísimo. Y de Gordiano tengo una moneda provincial de Mesopotamia, concretamente de Singara, que la compré porque están los bustos enfrentados, el de Gordiano y el de Tranquilina. Y como Tranquilina es bastante complicado pues obtener nada de ella, y me gustó bastante esta estética de los bustos enfrentados, la verdad es que es muy chula, pues aquí tenemos esta moneda que, como veis, está sin pátina, pero tiene ese color marroncito ya de estar cogiendo, de tener una pátina ya de monetario. Aquí en el reverso lo que tenemos es esta imagen. Esto debe ser una tiche o algo similar, y fijaos que ahí arriba hay un jinete a caballo, o lo que parece un jinete a caballo. Una moneda espectacular, muy bonita. Aunque no es imperial, pues la tengo aquí porque es bastante grandota. Y luego ya voy a pasar a los últimos sestercios que tengo. Aquí tenemos a Filipo el Árabe, Filipo I. ¿Veis? Este también es increíble. Es mucho más pequeñito, de tamaño digo, pero fijaos que está espectacular. Muy centrado, estos aparecen ya como cortados y no sé,
como más descuidados a la hora de acuñar, pero fijaos qué belleza. Y a la vuelta, aquí el reverso, este reverso también está muy bonito, se ve perfectamente, es Anona, veis que pone Anona AUG. Precioso, precioso este sestercio. Tiene un golpecito ahí que venía así y se le ha saltado ahí la pátina, pero merece la pena teniendo en cuenta lo que tengo aquí. Es que es espectacular, ¿eh? Bueno, y después de Filippo tenemos a su mujer, un sestercio de Octacilia Severa. Este lo compré en un lote, me venía este y el de Erenia Etruscilla, los dos juntos. Y me pareció que estaban muy bien, aún así lo tuve que restaurar un poquito, pero fijaos que está, bueno, bastante decente. Este ya se ve que está un poquito más cuadradito, lo que os decía, en esta época ya no se cuidaba tanto lo que es el cospel. Y bueno, el reverso sí que tiene ahí un montón de concreciones, pero es pues normal, no es nada, ninguna enfermedad ni nada de esto. Y aquí tenemos a Pudicitia, el pudor, que es un reverso bastante común en las augustas. La Pudicitia, ¿veis? Bueno, pues esta sería Octacilia, que es la esposa de Filipo el Árabe. Luego tendríamos a Filipo II, que todavía no lo tengo porque está de camino. Compré un sestercio de Filipo II y me tiene que llegar. Así que cuando me llegue, pues os lo enseñaré. Aquí tenemos a Erenia Etruscilla. A ver. Fijaos qué bonito, ¿eh? Y venían en un lote las dos. A ver si puedo enfocarlo. Ahí está. Fijaos, estas brechas son de acuñación. Y aquí pues volvemos a tener a la diosa Pudicitia, el pudor, una vez más. Bueno, de Trajano Decio, de su señor esposo, no tengo nada. No tengo ningún sestercio, así que pasaríamos a Treboniano Galo. Muy bonito también, pero fijaos que el reverso pues no se encuentra tan bien. Yo siempre priorizo el anverso al reverso. No me puedo permitir tampoco sestercios que estén maravillosos, así que siempre intento que el anverso esté decente. Y es el caso de este de aquí. Bueno, y con eso prácticamente terminaríamos, porque ya lo único que tengo es esta moneda de Treboniano Galo, que no sé si la recordáis, pero la salvé un poco de su destrucción y aún así está bastante perjudicada, que es una moneda provincial, ¿veis? De Cilicia. Y
por último, lo último que tengo es este doble sestercio de Póstumo, que está acuñado sobre otra moneda, aunque no sé muy bien cuál es. Y bueno, y aquí tiene este reverso con esta proa de barco. ¿Veis? Pues nada, esto es lo que tengo por ahora en este cajoncito. Tengo otros bronces provinciales un poquito más pequeñitos que los tengo en otro cajoncito, pero bueno, esos ya iré enseñándolos poquito a poco. Así que hasta aquí este resumen de todos estos sestercios que tengo. Ojalá tuviera más, también hay que decirlo. Y nada, espero veros en un próximo vídeo. Un saludo y hasta pronto.